Hoy, 22 de noviembre, estaremos leyendo el libro de Romanos, los capítulos 1, 2 y 3, comenzando con la salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Capítulo 2. El justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío?
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿no juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta aquí terminamos el capítulo 3 de este libro de Romanos. Primeramente vamos a ver quién escribió este libro. Y el que lo escribió fue el apóstol Pablo. Él es el autor del contenido y de la enseñanza de esta carta. Sin embargo, el texto menciona que fue Tercio o Tertius quien la escribió físicamente, actuando como un secretario de Pablo. Así que podemos resumir que el autor es Pablo, el escritor material Tercio, el lugar probablemente que se escribió fue Corinto y la fecha aproximadamente de este escrito fue del 56 al 57 después de Cristo.
¿Por qué Pablo escribió a Romanos? Pues él quería escribir varios propósitos, tenía varios propósitos importantes. El número 1, presentar claramente el Evangelio, unir a judíos y gentiles, preparar también su visita a Roma y afirmar la doctrina correcta. El tema principal de Romanos es la salvación por la fe en Cristo, por gracia y no por obras. ¿Cómo podemos llamar a nuestro devocional el día de hoy? Se llama No puedo, pero Dios sí, basado en Romanos 3, versículo 23 y 24, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia. Número 1, debemos de reconocer nuestra realidad. Todo el capítulo 1, 2 y 3 nos recuerda algo que a veces no queremos admitir, que es no puedo o no podemos salvarnos por nosotros mismos. También debemos de reconocer que no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Y por último, no somos mejores que nadie. Todos, absolutamente todos fallamos, todos luchamos, todos tenemos áreas escondidas que necesitan la luz de Cristo. Así es que cuando nos sintamos frustrados con nosotros mismos, cuando caigamos en algo que dijimos que nunca haríamos, cuando pensemos, ¿por qué sigo así? Recordemos que Dios no se sorprende. Él ya sabe y conoce también nuestras necesidades, nuestras debilidades. Número 2, debemos también, primero 1 es reconocer nuestra realidad, como lo dije. Número 2, tenemos que entender que la religión no cambia el corazón. En Romanos 2 nos enseña que no basta con conocer a Dios, no basta con ir a la iglesia, no basta con portarnos bien, con cumplir con la religión. Podemos hacer las cosas correctas externamente y sin embargo seguir vacíos por dentro, sin cambiar. Así que debemos preguntarnos con sinceridad el día de hoy: ¿estoy buscando agradar a Dios con mi corazón o solamente por cumplir? O quizá queremos también agradar a Dios con cumplir con las cosas y pensar que Dios nos va a amar, o podemos ganar el favor de Dios por ser buenos, por cumplir con las cosas que se nos ponen, y pensar que por esa manera Dios también va a tener más favor para con nosotros. Seamos conscientes de realmente por qué estamos buscando al Señor. Y número 3, ¿verdad? La buena noticia es que en Romanos 3 viene ese giro precioso donde podemos ver que nosotros no nos podemos salvar, que la ley, por cumplir las obras de la ley, tampoco nos salvamos, pero esta es la buena noticia. Dios nos salva por gracia, por la fe puesta en Cristo Jesús. Jesús hizo todo por nosotros y Jesús hizo todo aquello que nosotros nunca pudiéramos hacer o cumplir. Eso significa el día de hoy que no tenemos que vivir culpándonos, no tenemos que vivir comparándonos, intentando también ganarnos el amor de Dios, porque ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, hemos sido aceptados, amados y perdonados por Cristo. Y esta fue la hermosa noticia que Pablo le escribió a los romanos que estaban allá, a los judíos y a los no judíos, haciéndoles saber que por sus propias fuerzas sería imposible agradar a Dios, y que la gracia, el favor que Cristo tuvo para con nosotros en la cruz fue suficiente para salvarnos. Así que todo aquel, tanto judío como no judío, ahí estamos incluidos nosotros, todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús y acepta esa salvación, sería salvo.
Qué maravillosa noticia el saber que hemos sido amados, perdonados, justificados por Cristo Jesús. No hay nada que usted y yo pueda hacer para que Dios nos ame más. Él ya nos amó. Él ya nos ama. No hay nada que tú puedas hacer como para que Él te perdone. Él te perdonó. Basta con poner tu fe en Cristo. Basta con tener un arrepentimiento para que Él escuche tu oración, tu corazón humillado, y Él pueda traer esa salvación. Oremos, amado Señor, reconocemos que te necesitamos para ser salvos. Reconocemos que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Es imposible, hemos luchado y no podemos salvarnos en nuestras propias fuerzas y cambiarnos. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu perdón. Gracias por amarnos, aun cuando ni siquiera te habíamos conocido, aun cuando ni siquiera habíamos nacido ya. Tú habías, Señor, provisto amor, perdón, salvación para nosotros. Te pedimos que transformes nuestro corazón desde adentro, que nos hagas esas nuevas criaturas de dentro hacia afuera, Señor. De tal manera, Padre, que nuestra fe puesta en Cristo Jesús sea suficiente para transformar nuestro corazón y para, por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, hacer, Padre, lo que tú quieres que nosotros hagamos, no con esfuerzo humano, sino por la ayuda de tu Espíritu Santo, nacido en nuestras vidas, dando un nuevo hombre, una nueva mujer. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús por la salvación y por tu grande amor. En el nombre de Jesús, amén. Algo que podemos recordar el día de hoy es: no soy suficiente por mí mismo o por mí misma, pero Cristo es suficiente en mí. Qué maravillosos capítulos de escritura. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos en gran manera. Que esta palabra pueda afirmarte y pueda darte la seguridad de que el amor de Dios por ti no se basa en tus hechos, sino en lo que Cristo hizo por ti. Solo pon tus ojos en Cristo y tu fe, y verás que su Espíritu Santo estará trabajando en tu interior para mostrar ese cambio también en tu exterior. Que el Señor te bendiga a ti en gran manera y que tengas un excelente y bendecido día. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.